¿Qué tal? Bienvenidos a Mesa de Periodistas. Avecina la reunión trilateral México, Estados Unidos y Canadá. Vamos a platicar sobre cómo llega México, con qué resultados en materia de seguridad, con cuáles pendientes, cuál es el saldo que en este momento ya debería estar pagando el gobierno del presidente López Obrador, independientemente de este pasado violento con índices de violencia que hemos venido registrando. Como siempre, le doy la bienvenida a esta Mesa de Periodistas al Salvador Frausto, autor de Los 12 mexicanos más pobres y director de investigación de Milenio. Como siempre, bienvenido. Y también a Luis Miguel González, director editorial del Economista. Bienvenidos a ambos. Hola. Hola, Joelín. Salvador, comienzo contigo. Se avecina esta reunión trilateral México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo llega México? Bueno, el tema central me parece que va a ser el asunto del fentanilo, en lo que tiene que ver con los asuntos de seguridad. Y México, bueno, pues llega con una serie de rispideces con los Estados Unidos por distintos asuntos que han ocurrido en los últimos tiempos, en los cuales pues, el gobierno estadounidense ha elevado la voz para exigirle mayor seguridad a los mexicanos. Recientemente está el asunto de la vaquita marina, que le permitieron a México como una especie de plazo para que se pongan las pilas en tratar de detener a las mafias chinas que están explotando estas especies para llevárselas a los Estados Unidos. Pero me parece que el ojo central va a estar en la colaboración que tengan con el fentanilo. Que por una parte Estados Unidos argumenta que los mexicanos son quienes están traficando hacia allá la mayor cantidad de estas sustancias, y por otra parte el gobierno mexicano ha dicho que bueno, pues el consumo está de aquel lado de la frontera, el tráfico de armas posibilita digamos las acciones de los grupos criminales para que puedan traficar este tipo de armas. Sin duda, pues lo que está pasando con el fentanilo es que es una situación compartida entre ambos gobiernos, Joel. ¿Coincides, Luis Miguel? Y también te lo pregunto, independientemente de la opinión de Estados Unidos y de Canadá, ¿México está haciendo lo necesario para enfrentar este tráfico de fentanilo? Porque mucho del debate con Estados Unidos es si solamente es un punto de tráfico o cuál es el papel real que está jugando México. Pero independientemente de la regañada, entre comillas, de Estados Unidos, ¿México está haciendo lo suficiente? Coincido con Salvador en que el tema número uno en esta reunión va a ser fentanilo, y yo diría que quizá la paradoja del tema de seguridad es que México vive una crisis de inseguridad que no necesariamente es lo que le preocupa a Estados Unidos. A Estados Unidos, de la crisis de inseguridad gigantesca que vivimos, solo le preocupa que le estemos mandando y que esté pasando fentanilo desde México hacia allá. No hay, yo diría, creo que la manera en que están enmarcando la discusión en algún sentido es muy egoísta. Les preocupan los cárteles no por lo que afectan a la vida en México, sino por su papel en la producción o tráfico de fentanilo. Evidentemente México podría hacer más, evidentemente Estados Unidos podría hacer más. Yo diría, contrasta lo complicada que es la agenda en materia de seguridad con la carretera de alta velocidad en la que circula la relación económica y comercial. Tenemos una relación económica y comercial que, a pesar de los conflictos aparentes, no deja de crecer, no deja de volverse más compleja. Y hoy día tenemos una agenda de seguridad compartida en donde en la práctica cada país termina haciendo lo que se da la gana, y el resultado es que no se resuelven los problemas de fondo. Ni el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, sí, ni el envío de drogas desde México hacia allá. Jorge Cepeda Patterson escribía una columna en la que dice que más allá de la política y más allá de las cifras
resultado de la violencia y los muertos y los desaparecidos. El tema de fondo es los resultados de este gobierno y gobiernos anteriores. Más o menos el discurso sobre todo lo que queda de ver el gobierno de México, los gobiernos de México frente a este tema. En este sentido, ¿México está entregando mejores resultados frente a Estados Unidos en este momento que los anteriores? Salvador. Yo coincido en primer lugar con Luis Miguel que al gobierno de Estados Unidos no le interesan las cifras de seguridad ni de que reduzcamos los secuestros o los homicidios, etcétera. Hay asuntos muy puntuales de la agenda bilateral en temas de seguridad. Uno es el del fentanilo, al que ya nos referimos, y el otro es la inseguridad en las zonas turísticas. Ahí sí alza la voz, alza el tono el gobierno de Estados Unidos. Recordemos estas alertas de no viajar a ciertas zonas que son frecuentes, recurrentes. Ahí es donde el gobierno de Estados Unidos está poniendo el ojo y la exigencia a México en ese terreno. Entonces, no me parece que haya, digamos, una posición de rendición de cuentas de México hacia Estados Unidos, y no tendría por qué haberla de ninguna manera, sino que los temas que van a discutirse en la cumbre tienen que ver con los intereses muy particulares y muy concretos del gobierno estadounidense. Ahí yo incluiría que le ha faltado energía al gobierno mexicano para exigir ciertos asuntos. Por ejemplo, publicamos recientemente en el periódico Milenio estas pruebas de misiles ultrasónicos que está realizando Estados Unidos en la frontera, en el desierto del norte, del sur de Estados Unidos, a 88 kilómetros de Ciudad Juárez. Están jugando con sus juguetes, con su armamento de alto poder, que si llegaran a desviarse serían un problema muy grande, sobre todo en Ciudad Juárez. Ese tipo de asuntos la Cancillería mexicana ha guardado silencio y no ha alzado la voz para poder decir algún tipo de exigencia, y esto tiene que ver pues con la proximidad de la cumbre. Luis Miguel, lo analizas con esa misma postura? Porque también es cierto, de aquí para allá nos piden cuentas, resultados, pero de allá para acá, ¿qué? Tengo la impresión, difiero de Salvador en el sentido de, yo creo que es lógico que nos exijan y también sería lógico que nosotros exijamos. Es una relación de vecindad que se da en el marco de una alianza económica y una alianza de pacto en otros temas, en donde creo que tenemos derecho a exigir y también tenemos la obligación de cumplir en algunos temas. Respecto a lo que decías del argumento de Jorge Cepeda, yo diría, a cada gobierno le toca hacerse cargo de lo que ocurrió en su periodo. Evidentemente hay una historia que hay que tomar en cuenta, pero yo diría, cada día que pasa es más el sexenio de López Obrador y menos el pasado lo que tenemos que evaluar. Los números son contundentes en el sentido de no se ha logrado prácticamente ningún avance, y no me refiero solo a los temas de estadísticas de seguridad, sino también un tema en el que creo que estamos teniendo una visión muy simplona, es decir, las adicciones están allá y nosotros solo producimos. Está creciendo el número de adictos en México, los consumidores, y es un asunto que no solo nos afecta por salud, por temas de salud pública, sino también de seguridad nacional. Entonces yo diría, es bueno saber historia, es bueno recordar los antecedentes de los temas, pero pues en última instancia, ¿para qué se es gobierno si no es para rendir cuentas de lo que ocurre mientras tú gobiernas? ¿Coincides, Salvador? No en cuanto a que tengamos que darle los mexicanos algún tipo de resultado a ningún gobierno extranjero. Eso me parece que es inadecuado, impropio, a pesar de la sociedad que hay entre los tres países. Cada país debe hacerse cargo de sus responsabilidades, y en la medida en la que los intereses
de unos u otros se tocan, pues se pueden establecer diálogos, mesas en las cuales se elaboren estrategias conjuntas para combatir ciertos fenómenos. Por ejemplo, en el tráfico de armas, pues es evidente que hay una falta de cooperación por parte del gobierno de Estados Unidos. En el caso del fentanilo, hay por supuesto una responsabilidad compartida. Evidentemente, los mexicanos están pasando este tipo de drogas, pero también los laboratorios en estas casas rodantes a lo largo de la frontera es donde se están elaborando por parte de los ciudadanos estadounidenses una gran cantidad de fentanilo que ya le causa un daño de salud muy importante en aquel país. En nuestro país, pues no quiere decir que no exista, sino que aún es incipiente lo que está pegando el fentanilo, está muy localizado en ciertos lugares, y bueno, a partir de ahí se puede desarrollar una conversación que, como todas las conversaciones en estas reuniones trilaterales, van a ser ríspidas en algunos temas, particularmente en este de seguridad y en los temas que tienen que ver con migración. Hacia allá voy. Luis Miguel, hemos pasado esos momentos ríspidos a los que hace referencia Salvador, precisamente cuando ataban el tema de control migratorio, frenar la ola migratoria por un tema de seguridad nacional para Estados Unidos, o que México se topara con la imposición de aranceles. ¿Esos momentos ya pasaron o siguen estando sobre la mesa como una manera ahí de jugarle a la política? Depende de qué metáfora usemos. Si pensáramos en una especie de carretera en línea recta, diríamos, ya pasaron. Yo pienso que es más una especie de carrusel, y que los temas que nos encontrábamos hace 3 años, sí, tarde o temprano van a volver. Si revisamos la historia reciente de relaciones bilaterales, yo diría hay pocos temas nuevos, radicalmente nuevos. Lo que tenemos son temas que van y vienen, y también hay que decirlo, las coyunturas están muy marcadas por el calendario electoral. México es tema en Estados Unidos en la medida en que es muy rentable electoralmente. Hay un artículo hoy en The Economist que es bien interesante y dice, es un tema ganador para los republicanos, pero es un tema que divide a los demócratas, porque los izquierda demócratas les parece que cualquier cosa duro en términos de migración es fascista, y a los que son centristas de los demócratas, sí, les parece que la no acción es tibieza e ineficacia. Salvador, tenemos que hacer una pausa, pero te dejo esta pregunta sobre la mesa. ¿Y México está respondiendo en el tema del flujo, del control del flujo migratorio como debería? ¿La Cancillería está respondiendo como debería o también está distraída con el tema electoral? Vamos a la pausa en la mesa de periodistas y volvemos. Seguimos en la mesa de periodistas. Le doy la bienvenida a Ulises Castellanos, director de Zona Cero. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Ulises. Muchas gracias, perdón por el retraso, pero aquí estamos. Bienvenido. Antes de irnos a la pausa, poníamos este tema sobre la mesa, previendo la reunión México, Estados Unidos y Canadá la siguiente semana. Sí, le preguntaba primero a Luis Miguel y ahora a Salvador si Estados Unidos y México ya pasaron la etapa donde Estados Unidos condiciona que México frene el flujo migratorio por un tema de seguridad nacional o que se tope con aranceles. ¿Cómo lo ves tú, Salvador? Me parece que en ese tema la deuda central de ambos países para con el tema migratorio tiene que ver con la inyección de recursos en proyectos productivos en Centroamérica. Recuerdan que esa promesa ha ido y venido de las mesas de negociación, y tanto desde el presidente Trump, después el presidente Biden y en distintas ocasiones el presidente López Obrador han dicho que van a multiplicar las ayudas o la inversión en proyectos productivos en Centroamérica para evitar de raíz que tengan la necesidad los ciudadanos de Honduras, de El Salvador, de tener que migrar a otros países. Incluso el presidente López Obrador ha puesto sobre la mesa el proyecto de sembrar árboles, de Sembrando
vida como un modelo de exportación hacia aquellos países. Sin embargo, esa propuesta ha sido muy poco atendida, no ha fluido ese dinero hacia esos países para poder detener la migración en un primer momento, en una especie de primer muro, digamos, pero basado en los recursos económicos. Y me parece que esa idea es muy buena, poniéndole controles a que ese dinero no termine en temas de corrupción dentro de los gobiernos de aquellos países, que por cierto, pues todos sabemos que la corrupción es fuertísima en aquellos países, no porque no la haya en México o en Estados Unidos, pero podrían haber organismos internacionales que supervisen la inyección de esos recursos y que sean bien utilizados. Ahí, en ese caso, me parece que ha perdido energía el gobierno mexicano para exigirle a Estados Unidos ir juntos en esa estrategia. Ojalá y en esta cumbre vuelva a ponerse el asunto sobre las mesas de discusión, Joely. Alejandro Encinas decía, me parece que la semana pasada, que México está tratando de sentar un nuevo paradigma en la forma en la que aborda y trata de solventar esta crisis migratoria que se vive en territorio mexicano, tratando de darles diferentes salidas diplomáticas, no solamente la figura de refugiado, pero si uno visita la zona fronteriza, puede ser en Baja California o puede ser en Chihuahua, lo cierto es que hay un descontrol y se suma por miles, que no es culpa del gobierno del presidente López Obrador, es un fenómeno global, pero al final la gente sigue en las calles no por los 3 meses legales, sino por hasta más de año y medio sin una solución que pueda ayudarlos a mejorar su estancia en el país o superar toda esa crisis de inseguridad que sí o sí sobreviven en el país. Ulises, particularmente el gobierno de México está dando la solución que requiere el tema migratorio. Bueno, es muy difícil dar respuesta a eso. No creo que tengamos ya mucho más que ofrecer como país que lo que se ha venido haciendo. Es decir, se ha controlado hasta donde se ha podido el flujo migratorio. Por supuesto, es la carta principal de lo que el país tiene que ofrecer en una mesa trilateral como esta. Sí. Pero yo creo que México no puede ya hacer mucho más al respecto. Es decir, ya ha hecho muchísimo más de lo que los recursos humanos y económicos tiene este país. Me parece que Estados Unidos tiene que hacer mucho más para que estos acuerdos se firmen, se renueven y se avance en en esta sociedad que se supone en la que somos iguales, pero somos iguales en una comunidad bastante desigual. ¿Observas que ya se detuvo esa moneda de cambio o controlas el flujo migratorio porque en esas olas migratorias van criminales, violadores, terroristas, etcétera, o te impongo un arancel? ¿Observas que ese momento ya se pasó o que sigue cruzando por ahí gente que no necesariamente cumple con estos filtros? No. Por supuesto que la migración es imposible determinar la calidad moral de cada una de las personas que están ahí. Hay de todo, hay absolutamente de todo. Es imposible determinarlo de esa manera. La presión que hay sobre el tema de los aranceles me parece que fue una presión que solamente aplica con el presidente Trump, y hasta donde sé, el presidente Biden no ha hablado nada respecto de eso. Entonces no creo que esté sobre la mesa una presión económica. Luis Miguel. Creo que coincido con Ulises en el contexto de lo trinacional o binacional. Creo que ya están todas las cartas puestas. ¿Qué cosas nuevas yo esperaría? Primero, que México se asuma como un país de migrantes, no solo como un país de tránsito. Creo que entre las historias absurdas que nos contamos es que los migrantes solo van a estar aquí de paso mientras van. Hay cada vez más migrantes radicados en México que merecen un trato equivalente al que solicitamos para los mexicanos en Estados Unidos. Creo que México no debe hacer más o no puede hacer mucho más en el contexto de esta relación de exigencias de Estados Unidos, pero creo que tiene muchísimo más que hacer desde el punto de vista de sanear la corrupción en el tema migratorio, acabar con básicamente los migrantes se volvieron un negocio para las mafias
criminales ante la complacencia o pasividad de las fuerzas policíacas en México. Entonces yo diría, el fenómeno migratorio no solo no se va a acabar, cada vez va a ser más intenso. Tenemos que asumir que en México ya viven alrededor de 3 millones de personas que no nacieron en México y que en esa comunidad heterogénea hay muchos grupos muy vulnerables que han sido abusados frente a la complacencia, inacción o ineficiencia de nuestras autoridades. Hace un momento, Luis Miguel, Ulises ponía sobre la mesa el tema electoral que hay en Estados Unidos y, por supuesto, que hay en México. ¿Existe la posibilidad que en la mesa se ponga el debate de catalogar a los grupos del narcotráfico como grupos terroristas? ¿Observan que puede venir ese debate en la próxima reunión, Ulises? En la baraja de posibilidades del Partido Republicano, sin duda. Yo creo que va a volver a salir ese tema. Yo creo que la amenaza de catalogar a los grupos de narcotráfico en nuestro país como grupos terroristas va a estar sobre la mesa de aquí hasta el 2024 en el territorio de Estados Unidos. No creo que prospere, implica demasiados protocolos, demasiados cambios e implica una elevada tensión entre los dos países. Coincido con Luis Miguel, México ya es un país de migrantes en tránsito, basta verlo aquí, desde la Ciudad de México ya empezamos a ver haitianos, centroamericanos, y a lo largo de todo el territorio de aquí a la frontera norte, los vemos ya en todas partes. No recuerdo en años anteriores ver tanto migrante en nuestro país, así que efectivamente están atorados en México, y México va a tener que encontrar la manera como de absorber o reabsorber a esta comunidad que está de paso, pero que creo que se va a pasar un buen rato en nuestro país. Sin embargo, no veo que ese sea un tema necesariamente en espejo para el tema político mexicano electoral. Básicamente no hay recursos para atenderlos. Es decir, acabo de pasar hace 2 horas enfrente del Instituto Nacional de Migración, vi las filas de haitianos ahí formados para una sesión de mañana y dices, esto es inagotable, es decir, pero aparte a nadie le preocupa, hay un policía en la puerta nada más pidiéndoles que firmen un papel. En los hechos, México no tiene capacidad. Si Estados Unidos no puede gestionar a los 30,000 que nos mandan cada mes, ¿cómo lo va a hacer México? Es un tema que nos rebasa totalmente. Un par de minutos, Salvador. ¿Esa sorpresa puede salir o prevés que salgan otros temas sorpresivos, otros para los que estamos preparados? Incluso cuando preparábamos este programa, alguien decía, ¿será que viene una captura de esas que acaparan, por supuesto, las portadas de los principales periódicos? ¿Alguna noticia que tenga que ver con Genaro García Luna, etcétera? Qué buen punto, Joel, y es verdad, cada que hay este tipo de reuniones o que hay alguna visita importante a nuestro país de algún funcionario estadounidense, cae un capo, ¿no? Es decir, ya está, el tema de García Luna pues viene de los tribunales de Estados Unidos, ¿no? Y ya pues están buscando a las familiares de este personaje. Pues sí, habría que estar atentos a ver a quién capturan en estos días. Ya es casi, pues, nos tienen acostumbrados a eso y me parece positivo, pues haya sido como haya sido, siempre es positivo que capturen a estos criminales. No veo tampoco, al igual que Ulises, que se ponga sobre la mesa criminalizar o tener como terroristas a los cárteles mexicanos o a los capos. Por lo pronto no lo veo en la agenda del momento, pero sí me parece que una reflexión que debe darse en este tipo de reuniones es que la desigualdad en el mundo, económica mundial, es la que genera estos movimientos migratorios. Mientras no haya una corrección a los criterios macroeconómicos en nuestro mundo, no va a disminuir la pobreza en los países del sur y la riqueza en los países del norte. Entonces, ahí hay una tarea y un deber para los organismos internacionales y para los países emergentes para volver a poner ese asunto sobre la mesa. Esas brechas de desigualdad. Para concluir, menos de un minuto, Luis Miguel. Creo que una novedad puede venir por la
presentación en este espacio de la nueva canciller mexicana. Creo que en los 5 años que estuvo Ebrard, con frecuencia había una confusión de roles entre el precandidato Ebrard y el canciller, más los encargos que le hace el presidente. Tengo la impresión que con la señora Bárcena tendremos una diplomática más experimentada, más enfocada, que probablemente logre cosas que no se consiguieron en el pasado, sobre todo en términos de encontrar comunicación que funcione. Al final, parte del asunto en esta relación tan compleja tiene que ver con malentendidos, malos, literalmente desencuentros que empiezan en la comunicación y terminan en las políticas de cada país. Ulises Castellanos, director de Zona Cero, Salvador Frausto, autor de Los 12 mexicanos más pobres y director de investigación de Milenio, y también Luis Miguel González, director editorial del Economista. Gracias a los tres por estar aquí en Mesa de Periodistas. Saludos a todos. Hasta luego. Y gracias a ustedes, la próxima semana muy seguramente vamos a recuperar el resultado de esta reunión México, Estados Unidos y Canadá. Por ahora es todo en Mesa de Periodistas. Gracias por acompañarnos. Vámonos